Se nos da una ecuación lineal en forma de pendiente puntual, y se nos pide que escribamos la ecuación en forma de intersección dependiente. Para una revisión rápida, la forma de la pendiente del punto de una línea es la forma, y menos y sub 1 es igual a m veces la cantidad x menos x sub 1 donde m es la pendiente de la línea, y un punto en la línea viene dado por el par ordenado x sub 1, y sub 1. Entonces, mirando la ecuación dada, observe cómo sabemos que la pendiente de la línea es negativa 2/7. Y dado que x sub 1 es igual a 5 e y sub 1 es igual a 1, sabemos que un punto en la línea viene dado por el par ordenado 5, 1. Se nos pide que escribamos esta ecuación en forma de pendiente intersección, que es la forma y es igual a mx más b. Y por lo tanto, tendremos que resolver esta ecuación para y. Aviso en forma de pendiente intersección. M es la pendiente y b es la intersección vertical. Entonces, comenzando con la ecuación dada, resuelva para y escriba la ecuación en forma de pendiente intersección. Primero limpiaremos los paréntesis distribuyendo 2/7 negativos. Y debido a que la pendiente es una fracción, escribamos 5 como una fracción con el denominador de 1. Entonces esto nos dará y menos 1 es igual a 2/7 negativos x es negativo 2/7 x. Y luego tenemos negativo 2/7 veces negativo 5 sobre 1, lo que hará positivo o más. 2 por 5 es 10, 7 por 1 es 7. Así que 2/7 negativos por 5 negativos 1 sobre 1 nos dan 10/7 positivos. Y finalmente, para resolver y necesitas deshacer la resta agregando 1 a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos y menos 1 más 1 es igual a 2/7 negativos x más 10/7. Y luego más 1, escribamos 1 como una fracción como 1 sobre 1. Entonces, simplificando, 1 negativo más 1 es 0, entonces tenemos y es igual a 2/7 negativos x. Más 10/7. Más 1 sobre 1. Sabes que para sumar fracciones necesitamos un denominador común. Para sumar estas dos fracciones, el mínimo común denominador sería 7 y, por lo tanto, multiplicaremos el numerador y el denominador de 1 sobre 1 por 7. Observe cómo esto nos muestra que 1 es igual a 7/7. Entonces, en forma de pendiente intersección, la ecuación es y es igual a 2/7 negativos x. Y luego 10/7 más 7/7 son 17/7. Por lo tanto, no pregunta, pero observe cómo de esta forma podemos identificar la pendiente como 2/7 negativos, que ya sabíamos. Pero ahora también sabemos que la intersección vertical B es igual a 17/7. Que como un par ordenado sería el punto 0, 17/7. Pero nuevamente esta pregunta solo nos pide la ecuación en forma de pendiente intersección, que es esta forma aquí. Y observe cómo al ingresar la respuesta, la y igual ya está aquí, entonces solo ingresamos el lado derecho de la ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil.